One Story, 62. El libro de Oseas, conozcamos al Señor, sigamos adelante en conocerlo. Oseas 1, 14. Ahora llegamos al libro de Oseas. Desde Isaías, y luego pasando por Jeremías y Ezequiel, Dios ha señalado los pecados de su pueblo y ha declarado juicio conforme a ellos. Y a través de ese juicio, a través de esa destrucción, el pueblo de Dios sufriría, pero Dios sin falta los buscaría, los llamaría, y los haría nuevos otra vez. Oseas continúa en esta misma línea. Durante el tiempo en que Oseas ministraba, en el reino del sur, Judá, el profeta Isaías advertía al pueblo y los llamaba al arrepentimiento. Amós hacía lo mismo en el reino del norte, Israel. Jonás, por su parte, fue enviado a Nínive, la capital de Asiria, que más adelante destruiría al reino del norte. Pero Oseas caminó por todo el proceso de la caída de Israel. Contexto histórico de Oseas. Oseas recibió la palabra del Señor durante los reinados de los reyes de Judá, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, mientras Jeroboam hijo de Joás era rey de Israel. Desde Usías hasta Ezequías en el sur, y desde Jeroboam II hasta el último rey Oseas en el norte, Oseas vivió durante todo ese periodo. Después de Salomón, la nación de Israel se dividió en dos. El reino del sur, Judá, siguió al hijo de Salomón, Roboam, y el reino del norte siguió a Jeroboam. El Jeroboam que aparece en tiempos de Oseas era un descendiente, por eso se le llama Jeroboam II. Bajo el reinado de Jeroboam II, Israel del norte alcanzó su punto máximo en poder militar y político. Incluso lograron expandir su territorio hasta las fronteras que habían tenido en los tiempos de David y Salomón. En lo económico también prosperaron, gracias al comercio internacional. Pero en personas y naciones, la prosperidad económica con frecuencia lleva al deterioro espiritual y moral. Una cultura de materialismo y avaricia egoísta toma control, y la prosperidad externa comienza a confundirse con la bendición de Dios. Esta era exactamente la situación en Israel. Creían que su prosperidad era señal del favor de Dios y que la merecían. Con sus riquezas y poder, se entregaron al lujo y al placer, y oprimieron a su propio pueblo que sufría necesidad. Sus líderes políticos y religiosos se jactaban de su fuerza y su riqueza, sin entender su sufrimiento a la luz de su relación con Dios. En vez de volverse a Él, intentaron evitar la destrucción pagando tributo y sobornos a imperios como Asiria y Egipto. El pueblo también perseguía la riqueza a cualquier costo. Para obtener bendiciones, adoraban sin vergüenza a Baal y a otros dioses extranjeros junto con el Señor. Los líderes religiosos no confrontaban estos pecados con la palabra de Dios. Más bien, hacían la vista gorda, o peor aún, participaban, alentando al pueblo a pecar más. Después de la muerte de Jeroboam, Israel cayó en un completo caos. Su hijo Zacarías reinó e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Fue asesinado por Salum después de solo 6 meses. Salum, a su vez, fue asesinado un mes después por Menahem. Menahem reinó 10 años e hizo lo malo. Su hijo Pecaía reinó 2 años antes de ser asesinado por Pekaj. Pekaj reinó 20 años, y fue asesinado por Oseas. Oseas gobernó 9 años, y durante su reinado, el rey de Asiria vino y destruyó completamente a Israel del norte. Y como vimos en los libros proféticos anteriores, Judá, el reino hermano de Israel, presenció todo esto, pero aún así siguió el mismo camino hacia la destrucción. Una esposa adúltera y los hijos de la infidelidad. Dios le ordenó al profeta Oseas que se casara con Gomer, una mujer adúltera, y ella le dio 3 hijos. El primer hijo fue llamado Jezreel, que significa Dios dispersa. La segunda, una hija, fue llamada Lo-ruhamá, que significa no amada. El tercero, otro hijo, fue llamado Lo-ammi, que significa no mi pueblo. Ella no fue primero fiel y luego adúltera, ya era una mujer de adulterio cuando Dios le dijo a Oseas que se casara con ella.
Oseas representaba a Dios, y Gomer representaba a Israel. Desde el principio, Israel se opuso a Dios. Era una nación de infidelidad, y sus hijos también eran hijos de infidelidad. Dios había iniciado una relación con el pueblo de Israel, con aquellos que, como Jezreel, serían esparcidos. Pero su falta de justicia y misericordia los llevó a convertirse en Lo Ruhamá, no amados. Finalmente, se convirtieron en Lo Amí, no el pueblo de Dios. Pero Dios restauraría la relación por iniciativa propia. Lo Ruhamá sería renombrada Ruhamá, amada. Y Lo Amí sería llamado Amí, mi pueblo. El mensaje de Oseas ahora comienza a mostrar cómo Dios restaurará a su pueblo. ¿De dónde venían la plata y el oro? El pueblo de Dios cometió adulterio espiritual. Dios les había dado trigo, vino nuevo, aceite, plata y oro. Pero ellos no reconocieron que esos regalos venían de Dios. En cambio, se los atribuyeron a las naciones extranjeras y las siguieron. Así que Dios dijo que cerraría su camino con espinos y levantaría un muro para impedirles perseguir sus deseos vacíos. Entonces, volverían en sí y regresarían a su verdadero esposo. Este es un amor que no tiene sentido. Si se tratara de merecerlo por obras, la relación habría terminado hace mucho tiempo. Pero el pacto de Dios y su misericordia los sostiene firmemente. Mientras más abundantemente Dios los bendecía, más se alejaban de Él. Por eso ahora, Dios dice que tomará de nuevo su trigo y su vino, su lana y su lino. Fue por medio de estas mismas bendiciones que ellos se olvidaron de Él. Y aún así, cuando esto suceda, lo verán como sufrimiento y culparán a Dios. Pero Él ciertamente los castigará por los días en que lo olvidaron y adoraron ídolos. Tú eres mi pueblo, y tú dirás, tú eres mi Dios. Dios dice que llevará a su pueblo al desierto, y allí restaurará la relación. En ese día, Dios quitará de sus labios el nombre de Baal, para que ni siquiera lo recuerden. Ya no lo llamarán Baal, sino que llamarán al Señor mi esposo. Dios les dará paz, y los desposará consigo con justicia y rectitud, con amor y compasión, y con fidelidad. Y ellos conocerán al Señor. En ese día, Dios responderá. Los plantará nuevamente en la tierra para sí mismo. Tendrá compasión de los que no habían recibido compasión, y a los que no eran su pueblo, les dirá, tú eres mi pueblo. Y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Ese día del Señor, sin duda llegará. Ama a una mujer que se ha vuelto adúltera. El papel que Dios le dio a Oseas fue mostrar el tipo de amor que Dios había tenido desde el principio hacia su pueblo rebelde y desobediente. Y ese amor se cumpliría finalmente a través de la obra redentora de Jesucristo. Dios le dijo a Oseas que amara a una mujer que se había vuelto adúltera, que había recibido amor de otro hombre y que había regresado a su vida de adulterio, incluso después de haber tenido 3 hijos. Así que Oseas fue y la compró, esta mujer, ya sin valor ante el mundo, a quien nadie en el mercado de esclavos quería comprar. Pagó 15 piezas de plata y un homer y medio de cebada. Para una mujer ya vieja y rechazada, eso era mucho más de lo que valía. Pero Oseas pagó el precio. Y cuando esta cantidad se convierte en plata, suma 30 piezas. Dios dice que así es como Él amará. Y ahora, la llama a que mire solamente a Él. Llegará ese día en que los israelitas volverán y buscarán al Señor su Dios y a David su rey. Vendrán con temor reverente al Señor y a su bondad. Escuchen la palabra del Señor. En la tierra del Señor, en la tierra de Canaán, entre el pueblo de Dios, no hay fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios. Solo hay maldición, mentira, asesinato, robo, adulterio, y sangre tras sangre. Deberían haber escuchado la palabra del Señor, pero no lo hicieron. No tenían deseo de conocer a Dios, y por eso no lo conocían. No sabían lo que Dios deseaba ni lo que Él quería. Por eso, Dios los rechazaría. Se olvidaría de ellos.
Los castigaría conforme a su conducta y les pagaría por sus obras. En su aflicción me buscarán con sinceridad. Dios sigue reprendiendo no solo al reino del norte, sino a toda la casa de Israel. Sus corazones están llenos de infidelidad, y no conocen al Señor. Por su idolatría, no pueden regresar a Él. Al final, por causa de su pecado, tanto Israel como Judá tropezarán. Aunque vengan a buscar al Señor con sacrificios, no lo hallarán, porque Él se ha apartado de ellos. Dios no volverá a ellos hasta que reconozcan su culpa y busquen su rostro. Solo en su sufrimiento lo buscarán sinceramente. Deseo conocimiento de Dios. Aunque Dios había provisto para ellos, el pueblo de Dios se volvió a ídolos sin valor y lo rechazó. A través de la disciplina, Dios busca hacerlos volver. Y cuando finalmente sean afligidos, el pueblo dirá: volvamos al Señor. Él nos ha desgarrado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Entonces clamarán: conozcamos al Señor, sigamos adelante en conocerlo. Su salida es tan cierta como el amanecer. Vendrá a nosotros como la lluvia de primavera que riega la tierra. Dios dice: lo que deseo es misericordia, no sacrificio, y conocimiento de Dios en vez de holocaustos. Él no quiere palabras vacías. No quiere rituales religiosos huecos sin corazón. Conocer a Dios es confiar en Él. Y confiar en Él es amarlo. Decir que amamos a Dios sin conocerlo ni confiar en Él, es en realidad amarnos a nosotros mismos y usar a Dios para nuestros propios fines. Por eso debemos escuchar la palabra del Señor, conocerlo, entender su voluntad y su deseo, y permanecer como su pueblo, amándolo de verdad. Efraín es una torta no volteada. Como una torta que no se ha volteado, cruda por un lado y quemada por el otro, Efraín estaba desequilibrado. Eran astutos para depender de naciones vecinas poderosas y rápidos para entregarse a los placeres del mundo, pero completamente ignorantes en cuanto a conocer a Dios y buscar su voluntad. Su clamor para volver a Dios era solo de labios. En realidad, aún después de todo lo que les había sucedido, no volvieron a Dios ni lo buscaron. En vez de eso, clamaron a Egipto y recurrieron a Asiria. Así que Dios dice que extenderá una red sobre ellos y los disciplinará. Dios deseaba redimirlos, pero ellos hablaron mentiras contra Él. No clamaban a Él desde el corazón, sino que se rebelaban contra Él. Su regreso no fue sincero. Vivieron como quisieron y fueron heridos como merecían. El pueblo de Israel vivió como quiso. Rechazaron lo que es bueno. Eligieron reyes y líderes sin consultar a Dios. Con la plata y el oro que Dios les dio, se hicieron ídolos para sí mismos. Dios ciertamente castigará sus pecados. Su caída será consecuencia de sus propios actos. Dios dice que su becerro de oro, el mismo que Jeroboam había hecho hace mucho tiempo, será desechado. Será hecho pedazos. Podrán sembrar, pero no cosecharán fruto. Y aunque lo hagan, será arrebatado. Aunque ofrezcan sacrificios a Dios, Él no los aceptará. Recordará su pecado y los castigará. Se han olvidado de su Hacedor. Se convertirán en errantes entre las naciones. Hace mucho tiempo, cuando Dios miraba a su pueblo, se deleitaba en ellos como quien encuentra uvas en el desierto, o como quien se alegra con los primeros higos de la temporada. Pero su pueblo cometió adulterio y lo abandonó. Los profetas fueron insensatos, y los líderes se entregaron a la rebelión. Por eso, Dios dice que sus eras y lagares no producirán fruto. Impedirá que tengan hijos. Y aunque los críen, ni uno quedará con vida. Al final, ya no vivirán en la tierra de Dios, sino que serán desterrados a Egipto y a Siria. Dios ya no los amará, y porque no quisieron escuchar, los rechazará. Se convertirán en errantes entre las naciones. Rompan su terreno no labrado. Dios dice:
Siembren para ustedes justicia, cosechen el fruto del amor leal, y rompan su terreno no labrado. Porque es tiempo de buscar al Señor, hasta que Él venga y derrame su justicia sobre ustedes. Pero sabemos esto. La renovación del corazón humano no viene de uno mismo. Tiene que ser hecha por Dios. En el suelo duro y sin vida, como el camino al borde del camino, debe sembrarse la semilla de la vida de Dios. Esa tierra debe ser removida. Eso es restauración. Eso es avivamiento. Y vendrá por medio de la semilla de vida, que es Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo, a quien Jesús enviará. Efraín, ¿cómo podría dejarte? Dios les recuerda el pasado. Cuando el pueblo de Israel era débil, Dios los amó y los llamó desde Egipto. Pero cuanto más los llamaban los profetas, más se alejaban y ofrecían sacrificios a los ídolos. No reconocieron que fue Dios quien les enseñó a caminar, quien los llevó en sus brazos, y quien los sanó. Se negaron a regresar a Él y en su lugar pusieron su confianza en Asiria. Insistieron en apartarse de Dios, y aunque Él los llamó a volver, nadie respondió. Y sin embargo, ¿cómo es que Dios aún nos ama? ¿Cómo puede decir? ¿Cómo podría dejarte, Efraín? ¿Cómo entregarte, Israel? ¿Cómo tratarte como a Adma? ¿Cómo hacerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, mi compasión se enciende como fuego. Es porque Dios no es un hombre. Él es Dios. Efraín rodeó a Dios con mentiras, la casa de Israel con engaño, y Judá siguió desafiando al Dios fiel y santo. Pero Dios no puede soltar a sus hijos. No puede dejar al pueblo que empezó a amar. Vuélvete a Dios y espéralo. A través de los profetas, Dios habla una y otra vez tanto de su disciplina hacia sus hijos como de su amor por ellos. Porque su disciplina es amor. Si no los amara, los abandonaría. Se olvidaría de ellos. No le importaría, y no los corregiría. Dios conoce toda su rebelión y pecado. Pero porque solo Él es Dios, los llama a volverse a Él y a esperarlo. Les recuerda que Él ha sido su Dios desde que estaban en Egipto. Fuera de Él no hay Salvador. Pero cuando se llenaron y se saciaron con lo que Dios les había provisto, sus corazones se enorgullecieron y se olvidaron de Él. Por eso ahora Dios está en contra de ellos, de ese mismo pueblo al que antes ayudó, porque se rebelaron contra su Dios. Como lo traicionaron, caerán a filo de espada. Sus hijos serán estrellados, y las mujeres embarazadas serán desgarradas. Así es como volverán. Así es como reconocerán que Dios es Dios. Eso es bendición. ¿Qué tengo yo ya que ver con los ídolos? Ahora llegamos a la conclusión del libro de Oseas. Dios dice: Vuelve, Israel, al Señor tu Dios. Tu pecado ha sido tu ruina. Lleven con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle: perdona todos nuestros pecados y recíbenos con bondad, para que ofrezcamos el fruto de nuestros labios. Ya no diremos nuestros dioses a lo que han hecho nuestras manos, porque en ti el huérfano haya compasión. Entonces Dios dice: sanaré su infidelidad, los amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de ellos. La relación entre Dios y su pueblo será restaurada. Dios dice: seré como el rocío para Israel, él florecerá como el lirio. Hundirá sus raíces como los cedros del Líbano. Sus brotes se extenderán, su hermosura será como el olivo, y su fragancia como los cedros del Líbano. Regresarán los que habitan a su sombra. Revivirán como el trigo. Florecerán como la vid. Su fama será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué tengo yo ya que ver con los ídolos? Y Dios responderá: yo cuidaré de él. Yo le responderé: soy como un ciprés siempre verde. De mí proviene tu fruto. Dios llama a su pueblo a que vuelva con palabras, a que le pidan que quite toda su maldad. Eso es todo. Porque esto no es algo que el pueblo de Dios pueda hacer por su propia fuerza.
Lo que debemos pedir es la gracia de Dios. Oseas termina con estas palabras. ¿Quién es sabio? ¿Qué entiende estas cosas? ¿Quién es prudente? Que las comprenda. Los caminos del Señor son rectos, los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. La restauración vendrá. Pero entenderla y disfrutarla, eso no se logra con fuerza humana. El pueblo de Dios no puede romper por sí mismo su terreno no labrado. No puede ofrecer adoración perfecta con su propio esfuerzo. No puede volver a Dios por su cuenta. Pero llegará el día. Dios mismo, por su celo y solo por su celo, llevará su amor a su cumplimiento. Él cumplirá su justicia por medio de la cruz de Jesucristo. Y será hecho por la obra del Espíritu Santo, por medio de Jesucristo. Esta historia del amor de Dios continúa.